¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En otras oportunidades, en estos espacios, hemos recomendado vehementemente los libros de Osvaldo Zavala, libros que nos ayudan a entender el fenómeno del crimen organizado desde una perspectiva que se aleja completamente a la narrativa tradicional, narrativa oficial, que durante décadas ha permeado en medios tradicionales e incluso en la actualidad también en el área digital o que se ha replicado muchas veces sin curar la información o interpretar esa información. Siempre lo hemos comentado, una referencia el querido Osvaldo para ese tipo de lides. Y ahora presenta un nuevo libro del cual vamos a platicar en los próximos minutos, titulado La modernidad insufrible. Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea. Y por eso precisamente tenemos el honor de platicar con mi querido Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, querido Jesús, por abrirme este espacio, por toda tu generosidad. Muy contento con este nuevo libro que sale y que también, pues, en parte refleja estas preocupaciones y estas discusiones que hemos tenido sobre violencia, sobre militarización y cultura. Y aquí, por supuesto, el énfasis, el acento está más en el lado de la cultura y la literatura de ficción. Y este libro, pues, es en torno al escritor chileno Roberto Bolaño, que como sabemos, pues vivió varios años de su juventud, los años formativos, los años clave en México, y que por lo mismo, pues le preocupó, ¿no? Siempre pensar el espacio mexicano, sobre todo en los años 70, y además, pues años convulsos, ¿no? Posteriores a la masacre de Tlatelolco, la década de la Guerra Sucia. Y por supuesto, con todo esto, pues se formulan preguntas bien interesantes, ¿no? En torno a cómo funciona la representación literaria, cómo pensar desde la literatura de ficción procesos de violencia, procesos políticos, de exclusión. Y eso es lo que pues hice con este libro, muy contento de que aparezca en México. Aquí lo tengo, a ver si me aparece en la pantalla. Y que, por cierto, vamos a presentar este miércoles a las 7 de la tarde en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica aquí en La Condesa. Oye, ahorita que decías formas de repensar la violencia desde un punto de vista, sí, ficticio a lo mejor en algunos aspectos, pero cultural sobre todo. ¿Cómo nos profundizamos en ello a través de estas páginas hoy? Mira, es bien interesante, ¿no? Porque es una pregunta que siempre es necesario estar replanteando y repensando. ¿Cuál es el papel de la cultura? ¿Cuál es el papel, en este caso, de la literatura de ficción en torno a la realidad compleja que estamos viviendo, ¿no? En un país como el nuestro, donde tenemos tantas capas de comprensión, de narrativas en torno a lo que sucede, pues la literatura de ficción puede intervenir de un modo crítico muy interesante, ¿no? Digamos, desde que la literatura existe como institución, como práctica normalizada en una sociedad, se ha dicho que la literatura conlleva un grado de verdad, ¿no? Es decir, por supuesto que los relatos de ficción están partiendo de algo que no ocurrió, pero que podría haber ocurrido, ¿no? Digamos, esa es la consigna generalmente aristotélica, ¿no? El principio de verosimilitud. Pero yendo un poquito más lejos de eso, hay que pensar que la literatura de ficción, como decía incluso Mario Vargas Llosa, encierra cierta verdad, ¿no? La llamada verdad de las mentiras, ¿no? Y lo que esto supone es que cuando un escritor de ficción piensa un proceso político, un proceso de violencia, en el caso, por ejemplo, de Roberto Bolaño, que por dar uno entre varios ejemplos, escribió una novela muy interesante sobre la ocupación militar en la UNAM, ¿no? Ujú. Y lo que hace el escritor de ficción, en este caso él, es imaginar esos espacios, esas zonas de lo sucedido, de lo que pudo haber sucedido, en la que no puede entrar el historiador, que no puede entrar el sociólogo, que no puede entrar el periodista, porque no hay datos verificables, porque no hay testimonios necesariamente que te lleven a ese lugar, ¿no? Entonces, lo que es bien interesante cuando leemos esta novela, que es una novela estupenda que se llama Amuleto, que en parte está basada en un personaje real, una exiliada uruguaya que vivió en México en los años 70 y que cuando entra al ejército en la UNAM, terrorizada por lo que esto implicaba y con el precedente, por supuesto, de todas estas diferentes incursiones militares en la universidad y las agresiones que fueron sufriendo los estudiantes, se encierra en los baños de la UNAM, ¿no? Y mientras está ahí en los baños,
pasa en la novela pasan algunos días y ella pues está incluso pues no ha comido, está nomás ahí tomando agua y empieza un poco a desvariar, digamos, a interpretar su realidad desde una imaginación descontrolada y desaforada. Entonces, bien interesante, porque a partir de ese momento en el que el terror, la imaginación, el conocimiento literario se entremezclan y se imbrican, pues empiezan a surgir todo tipo de señalamientos críticos sobre estos procesos de militarización y de violencia. Entonces, la novela tiene una función muy específica que no tienen, como te decía, los otros campos de producción intelectual, ¿no? O sea, no puede hacerlo la sociología, no lo puede hacer el historiador, no lo puede hacer el periodista. Y la imaginación ahí entonces, como te decía, llena este espacio crítico que nos enseña otras cosas, ¿no? Que nos enseña a cómo hablar de los afectos, ¿no? El temor, el terror, pero también cómo la imaginación descontrolada también es un espacio de libertad que no puede ser reprimido, ¿no? Y en donde la ficción misma es el espacio último de la libertad. Creo que está apagado tu micro. Ahí está. Esa frase que es clave en todo esto. Un Bolaño menos mitificado, querido Osvaldo. Es decir, un Bolaño más aterrizado en un momento dado, un Bolaño más cercano a este tipo de temas. Claro, bueno, sabemos que Roberto Bolaño ha sido un escritor que ha tenido una enorme recepción a nivel global, ¿no? Y ha sido tan poderosa su presencia en las letras latinoamericanas y sobre todo en las letras hacia el exterior, y con mucho énfasis en la literatura en inglés, en traducción al inglés, ha tenido una enorme vigencia, una enorme aceptación. Y a partir de ahí es cierto que se ha creado una suerte de mitificación de Bolaño, ¿no? Roberto Bolaño pues fue un escritor que vivió, sobre todo en esa década de los años 70, pues una juventud muy agitada, muy en parte marginada y desde esa marginalidad adquirió una enorme independencia que lo llevó muchas veces junto con otros compañeros de ruta a ejercer una suerte de contracultura en la escena literaria y cultural de la Ciudad de México, sobre todo en los años 70. Entonces, él formó parte de este grupo llamado Infrarrealismo, que después él noveliza en una novela que posiblemente fue su primera novela mejor recibida y más conocida, que se llama Los Detectives Salvajes, publicada en 1998, y que narra pues la formación de este pequeño grupo de poetas que experimentaban con el lenguaje y que parte de su posición marginal en la escena literaria de la Ciudad de México, pues lo llevó a esta, digamos, actitud de rebeldía digamos, de rechazo del canon literario. Entonces, hay un momento en esa novela, por ejemplo, pues que ellos consideran a Octavio Paz su gran enemigo, ¿no? Porque Octavio Paz en ese momento es el gran detentor, digamos, de la institución literaria, no solo de la Ciudad de México, sino de México en general y, por supuesto, una de las figuras señeras de la literatura latinoamericana de su tiempo. Entonces es bien interesante acompañar a Bolaño en toda esa, pues este recuerdo y esta incluso nostalgia de los años 70. Y todo eso, desde luego, naturalmente produjo una suerte de mitificación de Bolaño como un tipo de escritor maldito, como un tipo de beatnik, ¿no? Siguiendo la literatura de Estados Unidos de esa época. Y creo que hasta cierto punto eso es entendible, pero la verdad es que Bolaño es un escritor que tuvo mayor rango que eso. Desde luego, cuando habla de su juventud, de su memoria, en parte eso es lo que vemos, pero también lo que vemos es cómo él, como parte de una generación que fue avasallada por los procesos de violencia. No olvidemos que él, pues, él proviene de un país profundamente golpeado por la militarización. Chile, después de, sobre todo, de ese terrible golpe de Estado de 1973, que por cierto, Bolaño vivió en carne propia. En ese año, que se encontraba en Santiago de Chile y que además fue detenido, estuvo en uno de estos estadios donde estaban deteniendo a disidentes y que por una fortuna del destino pudo escapar y que pues todo esto lo lleva a pensar y a continuar pensando cómo esta generación que él vivió, los nacidos en los 50, tuvieron que pues
sobrevivir en los márgenes de un mundo cada vez más violento, donde ser estudiante implicaba represión, donde ser estudiante y ser pensador libre pues implicaba una amenaza incluso para un régimen paranoico atrapado en las coordenadas de la Guerra Fría y cómo pues toda ese aparato de seguridad militarista que se empezó a gestar y que se empezó a ejercer de un modo muy brutal, se ejerció también en contra de ellos, ¿no? La población más vulnerable. Entonces, parte de la obra de Bolaño traza eso. Y si llegamos, bueno, y hay dos novelas señeras en ese punto, Estrella Distante y Nocturno de Chile, que yo las recomiendo mucho para quienes empiezan a leer a Bolaño como novelas de introducción a su obra. Son muy asequibles, son muy legibles, en particular Estrella Distante, que narra el momento en el que hay un golpe de Estado y un grupo joven de poetas entra en desbandada y uno de ellos termina convirtiéndose en un piloto aviador al parecer comienza a cometer una serie de crímenes terribles, ¿no? Y entonces la narración gira en torno a la vida de este poeta, piloto, acróbata, asesino, que horroriza y que en parte expresa el horror militar de esos años en Chile. Luego Bolaño, un año después de su muerte, se publica su novela más compleja y más interesante, tal vez la más lograda de todas, que se llama 2666, que en realidad digamos, un enorme territorio literario compuesto por cinco novelas independientes que narran, yo creo, pues una de las más extraordinarias eh, meditaciones sobre la violencia occidental y donde hay una multiplicidad de personajes, críticos literarios, periodistas, militares, escritores, policías, que convergen de un modo extraordinario y muy logrado en una ciudad muy parecida a Ciudad Juárez, ficticia en la novela, que se llama Santa Teresa, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde se están perpetrando terribles crímenes de feminicidio, ¿no? Y por supuesto aludiendo a la violencia de género que se experimentó en Ciudad Juárez a partir de los años 90. Entonces es bien interesante porque aquí entra una crítica al neoliberalismo, a los procesos de militarización occidental, la manera en que se comprenden esos procesos y finalmente la violencia que se ejerce en los individuos y las maneras en que pues, las comunidades afectadas deben aprender a sobrevivir y a sufragar, naufragar incluso, ¿no? En estos terribles procesos. Que digo, la literatura como resistencia, en pocas palabras, con este tipo de trabajos, oye. Sí, bueno, mira, es complicado porque, por supuesto, hay toda una discusión siempre en los estudios culturales, ¿no? De cuál es el papel de la ficción, del cine, de la poesía, de la música. Y hay entre todos nosotros siempre un deseo de que prevalezca entre nuestra mejor imaginación una suerte de acto de libertad y de resistencia. Y es difícil a veces concebirlo, ¿no? Sobre todo cuando pensamos obras como las de Bolaño, donde lo que se nos muestra más bien, pues es terriblemente, aplastantemente el éxito de aquellos que ejercen más bien la violencia de Estado, los crímenes de lesa humanidad y ver además esto plasmado pues en las vidas marginales de los más nobles, de los más vulnerables, que son los jóvenes aspirantes a poetas, ¿no? Los jóvenes escritores. Entonces hay algo en ese concepto de resistencia que me queda que es difícil de concebir, ¿no? Cuando uno lee a Bolaño. Yo más bien preferiría pensar en disidencia. A mí me gusta mucho Bolaño como un escritor disidente, como un escritor fieramente independiente, que incluso está cuestionando las lógicas del mercado editorial, que está cuestionando el canon, que está cuestionando, digamos, lo vertical que puede ser la cultura, ¿no? El autoritarismo cultural, incluso el modo en que se ejerce en países como México o España, ¿no? Donde tenemos estas élites culturales que además están completamente imbricadas con las redes de poder oficial de sus respectivos países, ¿no? Y Bolaño, que toda su vida vivió en el margen, que nunca recibió una beca oficial de ningún tipo, que incluso ejerció los más humildes oficios como cuidador de un camping, por ejemplo, o vendedor de bisutería, ¿no? En un puestecito. Pues es una persona que no solamente
valida, por supuesto, su crítica desde ese margen, sino que es desde ese margen que entendió precisamente el lugar más precarizado, noble, no desde luego el único, pero uno de los lugares más interesantes para pensar y articular esa disidencia intelectual. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que en el trabajo crítico, mucho trabajo crítico que existe sobre Bolaño, con frecuencia se le piensa como un escritor en fuga, ¿no? Y esa metáfora me gusta mucho, ¿no? Y es algo que aparece con frecuencia en su obra, donde los escritores de algún modo tienen que emprender una salida a las relaciones de poder que asfixian, ¿no? Que imponen condiciones para la expresión de toda cultura. Entonces sus personajes casi siempre se están yendo, ¿no? Están saliendo de sus entornos nacionales, están cuestionando, se rehúsan a participar, ¿no? En estos estratos de poder. Muchas veces publican en editoriales muy marginales, no están pensando en el éxito personal, en las becas, en que los traduzcan, en dar conferencias, ¿no? Están simplemente leyendo y escribiendo y pensando, a pesar de que esto les cueste una enorme precariedad. Pues, puesto que hay algo de romanticismo en todo esto, ¿no? Y creo que para Bolaño, la vida del escritor, con esa cierta tendencia romántica, esa cierta precariedad, se confunde con con su proyecto literario, ¿no? Y creo que en parte, pues es extraordinario observarlo y entenderlo, y también es doloroso y melancólico, porque finalmente, pues, estamos hablando de vidas de jóvenes que han pensado, que han reflexionado, que han contribuido de muchas maneras en la cultura mexicana y que sin embargo han quedado borrados, ¿no? En cómo se recuerda y cómo se presenta y cómo se enseña, incluso yo que trabajo en una universidad, la literatura que surge de países como México. Ahí lo tiene usted, querido amigo y amiga de esta comunidad, La modernidad insufrible, este libro Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea. El día 20 de agosto a las 7 entonces en la Rosario Castellanos se presenta este libro. Entiendo que es entrada libre, pero hay Por cupo supuesto. limitado, mi querido Osvaldo. Yo de verdad, como siempre, te agradezco muchísimo estos minutos que nos permitas aprender de ti y felicitarte por un libro más que sin duda alguna viene a abonar muchísimo, pero muchísimo a cada una de las discusiones que siempre están presentes. Te agradezco muchísimo, querido amigo. Muchas gracias. En la presentación este miércoles, además, me acompaña mi queridísimo amigo Layo Rubio, el cineasta y comunicador que tan querido y tan brillante, y vamos los dos a conversar sobre Bolaño. Yo creo que va a ser una oportunidad también para, de un modo muy relajado y muy informal, pensar su obra, pensar la manera en que ha sido leída, qué nos sigue diciendo del México contemporáneo, que yo creo que nos sigue diciendo muchas cosas importantes. Y pues te agradezco muchísimo, Jesús, este espacio, esta oportunidad de hablar de Roberto Bolaño y de promocionar el libro. Y pues ojalá que nos veamos muy pronto y ojalá que nos acompañes este miércoles tú también.